Buenos días. Bien, jóvenes, tengan todos buen día, feliz inicio de semana. Hoy les estaré subiendo la calificación de las fichas. Se me había escapado indicarles que no sé qué pasó con dos de los grupos que nos tienen ficha y por ende pues no tendrán calificación. Y luego estaré el día de hoy ya en el inicio de la revisión de la tarea número 3. Y si ustedes ya se dieron cuenta, las calificaciones de su primer examen están posteados en en el aula virtual, al igual en su mensajería. En este sentido, lo que toca en este proceso, el segundo parcial, es la tarea número 4, que sería la entrevista y la evaluación al candidato. El día miércoles les estaré indicando cómo vamos a hacer el proceso de la evaluación al candidato y luego les estaré también explicando lo que deben realizar y cómo se debe realizar una entrevista. Una vez que terminemos de generar el contenido de este segundo parcial, pues iríamos a examen. Así que pendientes, y yo les voy a pedir que estudien, que lean, que hagan las consultas pertinentes para que puedan mejorar esa calificación de ese primer parcial. Y en este sentido, los que opten ir a proceso de reposición, pues tienen todo el derecho como lo genera el reglamento de la universidad. Y los que no hicieron examen tienen que presentar su justificación. En algún punto solo hay unos compañeros que lo presentó en tiempo y en forma y algunos otros que no. Entonces están pendientes ellos, ¿verdad? Si es que van a hacer el examen. Ojo con esto que les voy a aclarar. Cuando ustedes pierden derecho a examen, es porque no asistieron, porque no llegaron las veces o no se presentaron las veces que corresponden, que es un 30%. Y en algún caso a veces confunden, que le voy a presentar la excusa después y ya no hicieron el examen. Pero ojo con eso, chicos. En este segundo parcial, si alguien está pendiente con alguna excusa,
justifíquela e intégrela a tiempo para que no tengan ese inconveniente después. Bueno, estos son los avisos generales para que no se nos olvide que eso se les indicó desde un inicio cuando hicimos el abordaje de la explicación de la programación didáctica, para que tengan presentes y ojo, no se desanimen, todavía tienen la posibilidad de mejorar su calificación con respecto a los exámenes y con respecto a las tareas. Entonces, hoy les estaré subiendo la calificación de las fichas técnicas y hoy estaré empezando a revisar la información que me mandaron esta semana recién pasada. Bueno, continuaremos entonces con el proceso de lo que significa la importancia que tiene la capacitación para los colaboradores dentro de una organización. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin primordial en esos procesos que de cierta manera venimos generando desde un inicio, desde que estamos verificando esos análisis de puesto, desde que estamos ubicando, captando, haciendo ese proceso de reclutamiento, hasta que llegamos a lo que corresponde en ese punto, el siguiente momento, que es la selección. Y luego en la selección, cada uno de los pasos que se van siguiendo para obtener el mejor personal que se va a quedar dentro de la organización. Ya sea que el oficial de reclutamiento o el oficial de selección o como se le llame también analista, puedan tener esa información derivada de todos estos aspectos de los que hemos estado hablando. El saber utilizar y manejar estas herramientas es muy importante para precisar de cierta manera y tener en ese aspecto, en estos procesos, una mejor garantía de saber con quiénes ellos van a contar más adelante. En este sentido, habíamos hablado también de una vez que ya tenemos a las personas que se les va a generar ese contrato para ese periodo de prueba, de cierta manera, luego en ese periodo de prueba, lo importante que es verificar que la persona se esté desempeñando. También antes es posible que dependiendo de las políticas que tenga la organización, que antes que la persona asume el cargo o el puesto, en ese sentido se le adecue un buen entrenamiento, una buena orientación de las funciones en particular que va a cumplir, acompañado de lo que es y lo que nosotros llamamos de cierta manera en algún momento lo que es la parte de inducción, que ya lo habíamos comentado la semana anterior. En ese sentido, al tener esos enlaces bien adecuados, esos procesos bien determinados, vamos a tener en algún punto menos errores. Y eso es aplicando de cierta manera todos estos enfoques que hemos estado mirando desde que ustedes llevan trabajo 1 y ahora en trabajo 2, que ya lo vamos aplicando entonces en ese sentido. Para esto es importante de cierta manera verificar que el personal esté bien orientado. Es de suma importancia para que no hayan esos conflictos tanto internos como por cada uno de los departamentos o áreas como esté estructurada esta organización. Y es aquí donde el desarrollo de personal se divide. Para poder hacer el desarrollo de personal, en algún punto tenemos que dividir en 2 momentos, ¿verdad? La educación que ya trae, de cierta manera, referida a la persona, desde su ambiente social, desde su entorno educativo, desde las normativas o normas o principios que traen desde su casa, esos valores que va adaptando de cierta manera en el desenvolvimiento de la vida, en esa medida en que la persona se va integrando a la formación, a la educación formal. Y luego ese otro punto para desarrollar al personal, en ese sentido, la capacitación que se le va a brindar desde cierta manera para alcanzar ese objetivo y esas funciones propuestas desde el puesto de trabajo. Entonces es aquí donde nosotros vamos a conjugar esos elementos importantes que hacen referencia al desenvolvimiento y al buen desempeño de la persona para alcanzar, repito, los objetivos que tiene propuestos la organización,
lo que la organización anda buscando es la mejor rendimiento para alcanzar una mayor productividad. Entonces, estos son aspectos que de cierta manera nosotros vamos a verificar en este proceso de selección como en el proceso de capacitación. Y yo comentaba, y no solamente mi persona, sino que otros colegas dedicados a esta orientación, es que ahora en día las tendencias que se están generando en algunas organizaciones es verificar esas habilidades blandas, que decíamos que son aquellos aspectos donde la persona va a mostrar esa disposición, esas actitudes y que se entrelazan con los valores que pueda tener aquella persona. Y luego, muchas organizaciones podrán decir, bueno, la parte de conocimientos nosotros se las vamos a ir desarrollando en el proceso de capacitación que se le va a generar a la persona, al individuo o al trabajador o al colaborador, como se le llame en esa organización. En ese sentido, es muy fundamental estos aspectos que debemos de tomar en cuenta, repito, al momento de hacer ese proceso de selección y una vez que ya está la persona colaborando, trabajando, pues darle el seguimiento y creando programas o planes de capacitación para que esa persona se pueda seguir ajustando al desarrollo y alcanzar una mejor productividad dentro de lo que es la organización. Entonces, en este sentido, la educación es la preparación para la vida y por la vida, que lo vamos aprendiendo, ya decíamos, de manera no formal como de manera formal, desde el núcleo de nuestra familia, comunidad, en las relaciones sociales o en el ambiente donde la persona se va desarrollando. Y luego, en ese sentido, de cierta forma, vamos disponiendo ese carácter o la adquisición que todo de los rasgos de personalidad y somos lo que ahora en día, pues en el pasado pudimos haber adquirido de cierta manera. Entonces, la educación profesional comprende 3 etapas que son muy importantes para estos procesos cuando estamos nosotros conociendo al candidato, cuando estamos nosotros de cierta manera tomando información de esa persona que en algún punto vamos a nosotros a dejarlo dentro de lo que es la organización. Y está la formación profesional, ¿verdad? Que está institucionalizada, que hace que uno pues estudie, pase los niveles, se gradúe. Y luego aquí un punto importante, que aquí es donde viene la otra parte de lo que la sociedad está generando o necesitando en algún punto, lo que el mercado laboral está necesitando, si necesitamos más médicos o necesitamos más ingenieros, más abogados, más periodistas, o en el caso necesitamos más técnicos especializados en determinadas áreas, recordando que el mundo de la globalización está aquí, ya no está como en el pasado que decimos pronto vendrá, no, es que ya estamos aquí y de cierta manera algunos puestos se van integrando, otros puestos de cierta manera, funciones que antes hacían un determinado puesto, ahora lo hacen otros puestos que de cierta manera, repito, se van adicionando, se van integrando a las funciones que uno en un momento podía haber dicho, pero es que eso no me toca a mí. La transcripción de documentos es para la secretaria. Ahora en día vemos nosotros con las nuevas formas de hacer la labor, vamos juntando mayores habilidades o desarrollando otras habilidades y nos van capacitando también y en ese punto nos toca. Lo que antes ciertamente a la secretaria le pudo haber tocado, ahora nos toca a nosotros estar frente a un computador para estar haciendo transcripciones y documentos que de cierta manera antes como que eran designados para una sola persona o un solo puesto. Y así con el manejo de las tendencias tecnológicas que tenemos que estar al día para poder resolver en algún punto y con lo que ha pasado en esta pandemia que nos ha dejado muchas lecciones y que las organizaciones tienen que revisar de cierta manera para generar, primero, reorganizar a la organización, tomar decisiones haciendo un plan de contingencias por si vuelve a pasar un acontecimiento parecido a este o peor que este para poder tomar decisiones de cierta manera. Y ustedes lo pudieron haber visto en algún punto cuando en algunas empresas fueron recortando personal y el personal que fue quedando dentro de esas instituciones u organizaciones de cierta manera fueron asumiendo otras funciones.
Y al asumir otras funciones era como, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora en día tiene que capacitarse ese personal para que pueda tener menos inconvenientes al momento de estar asumiendo estas nuevas responsabilidades. En este sentido, esa formación profesional, pues decimos que está institucionalizada, es cuando nos acreditamos de cierta manera, cuando nos preparamos en los centros escolares. Luego viene el desarrollo profesional, que también es parte del proceso de crecimiento de una persona orientada de cierta manera a una área en específico. Y aquí nosotros en algún punto buscamos mejorar, adecuar, desarrollarnos, crecer profesionalmente en alguna especialización, y es ahí donde nosotros vamos a determinar cómo y en qué momento lo podríamos de cierta manera lograr. En este sentido, a veces pasa que la organización nos permite ese desarrollo profesional, o a veces nosotros, si la organización no tiene ese enfoque o estas políticas, pues lo buscamos hacia afuera, el seguirnos preparando académicamente como muchos de ustedes lo están haciendo. En este punto están preparándose para generar un desarrollo profesional desde su propia perspectiva, para probablemente más adelante hacer una mejora de cierta manera y un cambio laboral, buscar otra posición. Y luego un tercer aspecto importante es la capacitación que nosotros vamos generando a través del tiempo, que nos vamos adecuando, nos vamos de cierta manera dirigiendo, porque son necesarias. Estas capacitaciones son muy necesarias dentro de la organización, y también si no las están dando dentro de la organización, repito, nosotros las buscamos fuera. Pero para una organización es muy importante generar el cambio de aptitudes, actitudes, generar esa cohesión de cierta manera para adecuar un mejor ambiente y una mejor productividad. Y es aquí donde viene la organización a crear un programa de capacitación basado en estrategias. No es así como que la capacitación es un fin en sí mismo, o por decirlo, te contamos con un presupuesto que se generó el año pasado en el plan operativo anual y tenemos que llegar a la meta apoyando al personal, generando estas 20 capacitaciones. No, no solamente es llegar a la meta, es saber cómo llegar a esa meta en el proceso de capacitación. Porque a veces uno dice, bueno, esa capacitación está interesante, pero no es realmente lo que yo estoy necesitando en este momento para realizar mis funciones. Necesito otros métodos, otras técnicas, otras líneas de acción que me puedan servir, y de repente entonces surge la necesidad que hacemos nosotros estos procesos de capacitación de forma científica. ¿Y cómo lo haríamos? Haciendo toda una programación adecuada, generando todo lo que corresponde a un diagnóstico de necesidades de capacitación dependiendo de las tareas o funciones que realiza la persona, dependiendo de lo que necesita la organización para seguirse desarrollando y creciendo o manteniéndose en el mercado. Y luego lo que necesito yo como persona a nivel de desarrollo profesional, porque en la mira está en que yo voy a ir creciendo dentro de, si es lo posible, dentro de esta organización, o desarrollándome para luego buscar nuevos horizontes. En ese sentido, vemos entonces, repito, estas 3 etapas que son importantes, que es la formación profesional, el desarrollo profesional y por ende luego las capacitaciones, o sea, que usted las tome de manera independiente o que la organización lo esté de cierta manera apoyando para poderlo hacer crecer o mejorar en esos aspectos de rendimiento que usted requiere de cierta manera. Mejorar esas habilidades, mejorar esa dinámica para que usted evite tener en algún punto esas circunstancias negativas que se le puedan presentar en el área laboral. Entonces, en este sentido, vemos que la capacitación se convierte en una educación más especializada para generar elementos técnicos, para desarrollar aptitudes, para desarrollar actitudes, dependiendo de la situación y las circunstancias en que usted se esté desempeñando o desarrollando en su ámbito laboral. Capacitación
En este sentido, hay muchas definiciones que son tomadas en cuenta, pero todo nos indica que es un proceso que es requerido para adquirir conocimientos o reforzar los que ya tenemos en algún punto, ¿verdad? Ya sean desde la parte teórica o la parte técnica y que al final me va a generar el desarrollo de un mejor desempeño. En este sentido, ¿a quiénes capacitamos? A todo el personal, pero vamos en un orden estratégico, vamos haciendo un análisis, dónde están habiendo en este caso las necesidades de hacer una mejora continua, dónde estamos en algún punto teniendo más dificultades en los procesos, en la cadena de servicios en algún momento. Entonces es ahí donde se tiene que venir a hacer un análisis, un diagnóstico para verificar dónde y con quiénes vamos a iniciar primero. En este caso se incluyen tanto los empleados que ya han estado por algún tiempo dentro de la organización, como los que van entrando a la misma. Entonces, aquí vamos a derivar en las capacitaciones un conjunto de actividades que están orientadas a ampliar esos conocimientos o adquirir nuevos, repito, para desarrollar esas habilidades que la empresa requiere en algún momento para un mejor desempeño, para un adecuado desempeño y, de cierta manera, mirando hacia futuro, que si se puede en la estructura es amplia, pues decir, bueno, en este caso, estas personas pueden más adelante optar por otros cargos, por otros puestos, y en ese sentido vamos a generar esos conocimientos para tener preparadas a las personas desde el interior en el caso de que tengan esas políticas, porque si no lo que queda es que van a traer personal desde fuera. Y ahí entonces lo que contiene es que generaríamos entonces nuevos procesos de reclutamiento para hacer luego nuevamente externamente lo que es la selección de personas preparadas para asumir esos cargos, esos puestos. Entonces, en este sentido, vamos a verificar que dentro de la capacitación abarcamos en algunos aspectos ese cambio de conducta que necesitamos o que la empresa necesita que se alcance. Para allá es donde vamos con la capacitación. En este aspecto, aquí aparecen en el contenido esos aspectos que tenemos nosotros que verificar al momento de hacer una planificación o un programa de capacitación que es más amplio. En estos elementos, esos 5 aspectos o formas de contenido de la capacitación, vamos a verificar nosotros que necesitamos transmisión de información, necesitamos desarrollar esas habilidades, esa adecuación y esa mejora o desarrollo de las aptitudes, que a veces hay actitudes que son negativas o no son las adecuadas para el buen desempeño o para el clima laboral de una organización. En ese sentido, también tenemos que fijarnos en este aspecto. Otro es por el desarrollo de conceptos y la otra por competencias individuales que es dirigido hacia el desarrollo que va a tener ese individuo para conocer, saber y luego tomar decisiones, que aquí es donde nosotros podemos emplear el plan de desarrollo profesional o el programa de desarrollo profesional para aquellos individuos que están dentro de una organización. Y que en algún punto yo lo he visto como experiencia en los lugares donde he trabajado, que se va capacitando, se va orientando y se tiene esa oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de la organización cuando he visto compañeros que han asumido una posición, se van preparando y luego para asumir otra posición. En ese sentido, entonces, diríamos que la transmisión de información es adquirir conocimientos, informarse sobre la organización, sobre el servicio, sobre las políticas, sobre las directrices, reglas, y esto va encaminado con esos procesos de inducción, que no solamente la inducción se da en primer momento cuando entra aquel empleado por primera vez, también se tiene que hacer una retroalimentación de esos procesos de inducción cuando van a haber cambios, mejoras, nuevas estrategias, nuevas implementaciones y tener informado al personal, que es un punto muy, muy importante dentro de las organizaciones, porque si no estaríamos como a la deriva, no sabemos hacia dónde va ese barco, entonces es importante la transmisión de información que se puede hacer en reuniones
con los colaboradores, mandando comunicados, mandando información y teniendo esa interacción de cierta manera. Otro punto es el desarrollo de habilidades que se gestan dentro de los procesos de capacitación para, como lo dice, desarrollo de habilidades para mejora de esas habilidades, para que las personas puedan realizar con más precisión, de cierta manera, el conocimiento de esas funciones y que puedan de cierta manera manejar el equipo, herramientas o esa toma de decisiones que tiene que hacerse en algún momento. Si es que tiene que tener que tomar decisiones, ya sea porque es el trabajo de un equipo o porque está liderando un equipo o desde la posición en que está. Luego, repito, ese desarrollo de actitudes que son muy importantes. A veces arrastramos rumores, chismes, o porque no se nos comunica a tiempo de cierta manera y de repente nos damos cuenta que el ambiente no es favorable, que el ambiente es negativo cuando hay transiciones y lo vemos más de cierta manera jóvenes cuando estamos en el ámbito privado se da mucho, pero lo sentimos más cuando estamos en el ámbito a nivel de gobierno, cuando hay esos cambios de cierta manera de un nuevo gobierno y vienen esos cambios tan repentinos o bruscos que de cierta manera nos impactan en algún punto porque no sabemos quiénes van a venir, qué van a hacer, en qué voy a estar yo, cómo voy a quedar y cuando hacen en algún punto esos despidos masivos. Pero viéndonos ya en el otro lado, en la área administrativa, desde el ámbito privado, también se pueden dar esos desajustes, esas constantes rotaciones, entradas y salidas de personal, porque de repente no se está condicionando la organización, no se está apoyando y hace que esos cambios desfavorables que vamos a encontrar en el manejo del recurso humano o en la gestión del talento humano, que ahí tienen que fijarse ustedes en la presión anterior, cuál es la diferencia, la palabra que se introduce a la gestión del talento humano de lo que ha venido haciendo la administración de los recursos humanos. Entonces, en este sentido, aquí nosotros en esas capacitaciones dirigidas hacia las aptitudes, es proponer en algún punto esa participación que genere disminuir esas condiciones negativas que no son tan favorables y adquirir de cierta manera una nueva disposición, pero que sea apoyada por las políticas reales y sentidas de la organización, porque a veces nos mandan a capacitar a algún grupo, pero en las autoridades siguen siendo los mismos en la toma de decisiones y eso hace un desajuste y nos confunde en algún punto. Entonces aquí, en ese desarrollo de actitudes, que no es de la noche a la mañana, que lleva un proceso, pero que se tienen que gestar los cambios. Cuando hay muchos rumores en un ambiente tenso, tenemos que tomar las decisiones en procesos de este tipo, desde lo que corresponde de cierta manera a las capacitaciones. Y a veces decimos, bueno, pero el jefe nos está mandando a capacitar, pero el jefe sigue con las mismas actitudes. Esa es una campaña que es bien compleja de cierta manera, pero ya dándonos cuenta en cómo procesar de cierta manera esas relaciones laborales, va a llegar el momento en que el jefe también se tiene que adaptar a estos procesos de cambio y de mejora porque lo van a pedir los colaboradores en algún momento. Y luego con ese desarrollo de estrategias, de conceptos, de nuevas disposiciones que se pueden estar tomando, de cierta forma, tienen que ser dadas a conocer por la organización. Si van a gestar cambios dentro de la organización, van a gestar mejoras, tienen que hacerlo junto con el personal, solos no pueden, tienen que unirse a los colaboradores. Y luego, repito, esas competencias individuales de crecer, de desarrollarnos, de generar de cierta manera nuevos saberes, nuevos procesos, nuevos conocimientos para ir en algún punto mejorándonos como personas, como profesionales en el ámbito laboral. Entonces, en este punto es lo que se adecua dentro de una planificación estratégica de lo que son los programas, repito, de capacitación. Que no solamente es capacitar en sí mismo, no, es mejorar, adecuar esas conductas que de cierta manera la organización necesita disponer. Y para ello necesitamos alcanzar objetivos. En este aspecto vamos a encontrar varios objetivos, pero para esta presentación tenemos algunos.
¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con las capacitaciones? Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto, verificar esos puntos débiles y adecuarlos para fortalecerlos. En el caso, brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo, que si van a haber otros puestos, van a haber esos programas de sucesión o esos programas de desarrollo profesional para ir marcando dentro de la organización en algún punto nuevas u otras funciones. Y luego aquí, otra vez, repetimos, ese cambio de actitud que de repente necesitamos nosotros tener en algún punto para crear un mejor y adecuado clima laboral. Van a haber estas sub y bajas dentro de la organización, van a haber momentos que vamos a estar en un tono adecuado y van a haber otros momentos que vamos a estar en esa no sintonía, porque se pueden presentar algunas situaciones como se ha venido de repente revisando con respecto a lo de la pandemia, por dar un ejemplo más cercano, ¿verdad? Cómo las organizaciones han tenido que hacer cambios estratégicos, cómo han impulsado nuevos puestos o cómo han de cierta manera adquirido otras estrategias en sí, ¿verdad? Para poder brindar esos servicios, utilizando las tendencias tecnológicas para poder llegar a sus usuarios, ya que en algún punto nos vimos limitados en que nos brindaran algunos servicios y orientaciones. Comentarios, jóvenes, en algún punto sobre cómo ustedes les han capacitado a los que están laborando. En este caso nos está Risna por acá, que nos comente sobre su experiencia en capacitación. Ay, bueno, disculpe que siempre me toco y se me escucha. Si nos puede comentar algún aspecto de su experiencia laboral con respecto a las capacitaciones. ¿Me escucha, Lick? Hola. Hola. Creo que el micrófono de la Lick no funciona. Perdón, el parlante. Nosotros sí le escuchamos, Rina. No les estoy escuchando, jóvenes. No. Pero ustedes me han estado escuchando a mí. Pero yo no les estoy escuchando a ustedes. Verifiquen bien sus audios, estimados. Porque no les escucho absolutamente nada. Escúchale. Miren, voy a salir de la sesión y voy a volver a entrar. Nosotros sí les escuchamos, claro. Porque no sé qué está pasando, porque no les escucho nada. Permítanme. Voy a colgar y voy a volver a entrar a la reunión. Que es ella la que no escucha. Hola, ¿me escuchan? No se escucha, Lick, ahora. Hola, Lick, ¿nos escuchan? Chicos, no les escucho. Nada. ¿Sí? Yo ya volví a entrar, cerré mi sesión y volví a entrar y ahí dice que están todas las condiciones, activé la cámara y activé el audio. No sé si lo mismo les pasará a ustedes, que tienen que activarse. Estoy viendo a Irma, a Risna, pero no les estoy escuchando. Permítanme, vamos a ver. Voy a volver a conectar aquí mi aparato. Nada, jóvenes. Hola. Hola, Lick, escucha. Ahora sí, permítanme. Algo está pasando con mis audífonos. Permítanme. Y eso me preocupa porque imagínense que ya para finalizar. Dejé caer algo ahí. Creo que han de ser mis audífonos. ¿Pueden hablar? ¿Alguien que me indique, por favor? Hola. Hola, Lick. Hola, Lick. Ahorita sí les estoy escuchando. Permítanme, ahora voy a introducir mis audífonos. ¿Ahora? ¿Y? Ahora sí. Sí, Irma, le escucho.
Sí, le escuchamos. Sí, pero yo no les estaba escuchando en lo absoluto. Algo está pasándole a mi compu. Bueno, le hacía la pregunta a Risna, en ese sentido, de los procesos que han hecho, y luego Irma, que está la otra cara de la moneda, ¿verdad? De la parte privada y de la parte pública. Sí, Risna, le escuchamos. Bueno, dentro de las empresas no es como que me han mandado mucha capacitación. Realmente solo me mandaron así como a un taller, pero de relaciones interpersonales una vez. Y de ahí que quisieron darme una promoción, me estaban mandando a especializarme en un puesto, pero a última hora pues mandaron a alguien recomendado, entonces quedó así como que a medias, no seguí yendo ya después. Sí, en este caso, Risna, para mandarla a esa capacitación, ¿hicieron algún tipo de evaluación previa? Es por ¿A el todo el tiempo que yo personal? llevaba haciendo no solo funciones de auxiliar, sino que estaba haciendo funciones de analista. Y entonces querían especializarme más porque como yo no es que tenía la licenciatura, entonces estaban así como para nivelarme en experiencia, me mandaron a capacitarme en las áreas. Pero al final se llegó otra persona que era recomendada y se le dio ese puesto a ella, entonces quedó así como la capacitación no la logré terminar. Sí, y en algún punto, ¿cómo hacían los procesos de selección para las capacitaciones? Pues recursos humanos del área de administración, antes de que se creara la otra área que era específicamente para eso, se encargaba de estar llevando un listado y seleccionar a quiénes eran las personas, porque en sí tenían que ir todos a la capacitación dependiendo de sus áreas. Entonces iban con Cámara de Comercio, con Info para conseguir cursos y irlos inscribiendo. Y ahí solo nos mandaban el enlace. Pero no hacían un diagnóstico. No, si era virtual o si era presencial, ya ellos tenían su forma de manejarlo. Eso ya correspondía a otra área, ¿no? Sí, que dentro de recursos humanos está el área de selección, está el área de capacitación y otras áreas que se pueden adherir al recursos humanos. Y en este sentido, los que están en el área de capacitación tienen que tener esos conocimientos de derivados de saber y el enfoque, ¿verdad? Cómo y cuándo y a quiénes se van a mandar en los procesos de capacitación, pero previos se tienen que hacer todo lo que es una investigación, lo que nosotros llamamos un diagnóstico o análisis de capacitación en ese punto. Gracias, Risna. Irma, ¿cómo hacen las capacitaciones a nivel de su institución? O si es que las hacen. Buenos días, Lick. Pues nosotros aquí jamás ni nunca, Lick, porque aquí por pura iniciativa, digamos en el departamento que yo estoy, el perfil es para un químico en farmacia, pero han llegado y aunque traen el conocimiento, la práctica la llevamos nosotros, entonces nunca se han descuidado tanto en esa área en el hospital que le diré que yo en los años que tengo de laborar acá, jamás he escuchado que anden promoviendo que van a enviar algún curso. Sí, y en esa práctica se refiere a los procesos administrativos o a qué tipo de práctica se refiere, Irma? A los procesos administrativos, no, y la práctica que le digo es que cuando viene un químico de farmacia que ya viene graduado, que es el perfil para el almacén de medicamentos, no dan el ancho para estar en un almacén de esos, o quizás es que no les gusta el área. Podría ser más que no les guste, de repente hay que hacer una revisión de cierta manera de ese descriptor de puestos en algún punto. Podría ser que cuando uno hace una revisión o crea un puesto de trabajo, tiene que analizar el mercado, tiene que analizar la malla curricular de cómo vienen formados a nivel educativo. Y en algún momento, al decir almacén de medicamentos, se supone, y cualquiera podría pensar, me imagino, Irma, que tiene que ser el regente un químico farmacéutico, pero habría que hacer un análisis real de ese puesto de trabajo, ¿o me equivoco? Irma. Sí, tiene que ser un regente o un químico en farmacia. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser? ¿Porque el uso de medicamentos? ¿Por la clasificación? Exacto, por la clasificación, por la dosis. Y mientras que nosotros lo aprendimos empíricamente.
Híjole. Pero ustedes se basan en las notas que mandan los médicos cuando le van a entregar el producto o los medicamentos al paciente, me imagino. Exacto, en base a lo que viene de la farmacia. Sí, entonces ustedes lo han hecho como quien dice, por ensayo y error, porque entre ustedes se han pasado la información, pero no porque ha sido la debida de cierta manera y donde están fallando algunas dependencias del Estado cuando no se ubican a las personas correctas o en el caso, usted ha tenido de cierta manera ese desarrollo, ese ímpetu de salir adelante. Me imagino que usted a través de este proceso de la experiencia se ha ido en algún punto capacitando por usted misma, no porque la institución la ha mandado, o porque se ha visto la necesidad de seguir desarrollándose en ese puesto, o cómo lo ha hecho. No, así es, Lick, por iniciativa propia y por conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco. ¿Sabe quiénes se interesan más? Son las droguerías. Y ellos sí les dan capacitación desde fuera. Sí, nos explican según el medicamento que ingresó al almacén. Imagínense, entonces quiere decir que todavía en las instituciones del Estado seguimos estando en carencias y no es por quitarle el puesto a Irma, es porque estamos en una realidad de cómo de cierta manera ellos, los colaboradores, han tenido que impulsarse y que desde afuera, como lo comenta Irma, han tenido que proceder a hacer esas capacitaciones para no perder de cierta manera esos conocimientos del producto que están brindando a los usuarios que son los pacientes que llegan a estos hospitales. Y más sin embargo, a nivel privado se tendría que, pero encontramos lo que nos decía Risna en algún momento, que es por las recomendaciones que se puedan generar y algunos aspectos en lo particular que he vivido se ha hecho por puro desarrollo y por capacidad de la persona. Entonces vemos como tres aristas, ¿verdad? De lo que indica Irma con su experiencia, de lo que nos dice Risna con su experiencia y lo que yo he visto en mi experiencia particular que se ha ido desarrollando en algún momento al personal de forma correcta y adecuada. Entonces, estos aspectos no los podemos encontrar más adelante y ustedes se los van a estar encontrando en su vida laboral, ya sea que estén en una posición ahora mismo o adquieran otra posición más adelante en algún punto, ¿verdad? No solamente se aplicaría si es que yo voy a ejecutar o ejercer en el área industrial, sino que también como colaborador en una organización me tengo que dar cuenta si los procesos son los adecuados o está haciendo falta algo, aunque no sea yo la que vaya a cambiar, pero por lo menos yo estoy pendiente de esos aspectos que pueden en algún punto servir para colaborar. Bien, entonces en este sentido, jóvenes, el fundamento básico de los programas de capacitación es apuntarle al aprendizaje, al conocimiento que se va a adquirir en algún momento y dentro de ese aprendizaje vamos a enfocarnos en esas mejoras en el conocimiento como en esas mejoras en los cambios de conducta positivas y adecuadas que la organización anda buscando en sus colaboradores. En el aprendizaje, de cierta manera, vamos a verificar que hay tres categorías que son necesarias y dispuestas y que generan un cambio permanente en la conducta del individuo que está puesto dentro de las organizaciones, que cuesta un poco, pero recordando que nosotros como psicólogos hacemos un pronóstico de cierta manera cuando estamos en el proceso de selección y decimos, bueno, en este tiempo, para este tiempo, esa persona va a adquirir nuevos procesos para poderlo generar y desarrollar dentro de la organización si es que se puede hacer en ese sentido. Entonces, aquí nosotros miramos que es importante y relevante, repito, que la capacitación no es un fin en sí mismo. La capacitación tiene que estar acompañado de otras estrategias que la organización tiene que devenir al personal, porque a veces dicen, sí, me mandaron a capacitar, pero no me están dando las herramientas. Me mandan a capacitar, pero no me están dando los insumos. Entonces, ¿de qué sirve? Dice las personas si no me están desarrollando otras garantías de cierta manera para venir a aplicar lo que estoy aprendiendo. En algún punto, pues tienen toda la razón. Pero hablando ya teóricamente, el aprendizaje se genera en algunos aspectos en tres categorías. Los resultados cognitivos que se puedan obtener o se puedan verificar, los resultados de por habilidades y los resultados afectivos, porque también tenemos que ver y reconocer que somos personas que tenemos, sentimos, pensamos de cierta manera y a veces nos vemos afectados en algún punto en esos procesos de querer mejorar que nos limitan y en el caso Risna me imagino en algún punto cómo se pudo haber sentido que se
podía emprender, adecuarse a una posición y luego que mandan a otra persona que ha sido recomendada. Entonces, en algún punto puede generar una actitud no adecuada, ¿verdad? Como de frustración, pero en este caso nos vamos a basar en el aprendizaje. Resultados cognitivos, resultados de habilidades y resultados afectivos. ¿Y qué significa eso en algún punto? Que cuando hablamos de resultados cognitivos, es el tipo de aprendizaje que nosotros necesitamos incluir, que necesitamos conocer, ya sea manejo de materiales, manejo de equipo, manejo de procesos, nuevos conocimientos en procedimientos, en esas reglas que debemos de conocer y de luego transferir o adecuar, porque a veces pasa que nos seleccionan algunos para ir a replicar más adelante esos procesos de conocimiento que nos hemos generado en las capacitaciones y luego transferirlos ya sea de forma didáctica o de forma espontánea en algún punto, si es que están como supervisores o como jefes de área. Y entonces aquí de forma cognitiva son las temáticas que se pueden generar para luego poderlas desarrollar. En otros aspectos están los resultados por habilidades o de habilidades, que son conocimientos que se adquieren a través de esos aprendizajes, o que son, mejor dicho, consecuencias de aprendizajes que nosotros deseamos implementar, más que todo a nivel práctico, de uso de maquinarias, de uso de equipos, de uso de nuevas habilidades que necesitamos nosotros desarrollar para poder manejar un equipo en determinado momento, para una herramienta, como lo dice aquí en la literatura, y es de manera procedimental, ¿verdad? Allá en los resultados cognitivos es de pensamiento, de desarrollo de ideas, y aquí ya de poderlas aplicar de cierta manera. Y luego este es otro punto que es resultados afectivos, que excluye las actitudes que podemos encontrar o los desajustes en un grupo cuando está desanimado. ¿Qué hacer en apoyo para que puedan adecuarse en este sentido a tener un mejor rendimiento o buscar las estrategias o alternativas para que esa motivación pueda mantenerse o pueda elevarse en algún momento? Y aquí es donde debemos de verificar cómo está la organización, cómo están las personas, que a veces no le tomamos importancia en algún punto y decimos, bueno, están las puertas abiertas, el que quiera que se quede o si no el que se va. Y esas formas de creer y de pensamiento tan obsoletos ya no deberían de estar en este momento haciendo o manifestándose, porque a veces lo seguimos escuchando. Aquí es incluir de cierta manera el valor que tienen las personas dentro de la organización. Y en algún punto eso hace que si no se maneja bien esos resultados afectivos, el clima organizacional se pueda ver afectado. Y es aquí donde tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, los psicólogos que todavía pueden estar colaborando dentro de la organización o si no les tocaría a los que están liderando en la misma, pero cuando hay concienciación, cuando hay una, de cierta manera, tomar la importancia a las personas que están desarrollándose dentro de esas empresas. En ese sentido, serían entonces lo que nosotros buscamos como resultados del aprendizaje, orientados a los conocimientos, a la parte práctica, en lo que corresponde a las habilidades y a la parte afectiva, de cómo me siento yo dentro de la organización con estas nuevas iniciativas, cómo puedo la organización en algún punto gestar, repito, esos nuevos o estas estrategias para cambios de actitudinales, para que se embone con las políticas y las creencias que sí realmente deben de marchar o seguirse dentro de esa organización. Entonces son puntos que debemos de tomar nosotros. Hay otros aspectos relevantes en estos procesos de capacitación o de aprendizaje y de conocimiento, que es reforzar el aprendizaje. En el caso, se refuerza el aprendizaje constantemente del nuevo, del que llega o el que le llamamos en algún punto el aprendiz, que reciba suficientemente retroalimentación. Y aún así yo diría que también el enfoque debería de ser para aquellos que ya están por más tiempo dentro de la organización. Para mí, para todos sería reforzar el aprendizaje. ¿Y cómo? Observando, evaluando, con las evaluaciones de desempeño, verificando que realmente lo aprendido está siendo aplicado en algún momento, ¿verdad? De los procesos. Y entonces, en estos aspectos del reforzar el aprendizaje directamente a los aprendices, es que las personas que aprenden
de cierta manera, tienen algún punto que estar verificando los que les dieron ese conocimiento, ¿verdad? Y que cuando ya la persona se capacitó en algún momento, si se hizo fuera del puesto de trabajo, pues inmediatamente una vez que la persona regrese al puesto de trabajo, estarle observando cómo se está desarrollando y si realmente esa capacitación está generando los verdaderos cambios, porque a veces pasa que las organizaciones cuando no están bien estructuradas o cuando no hacen bien un análisis, puede que haya gastado, haya invertido o gastado y que no se ejecute ese real cambio de cierta manera. Entonces aquí de inmediato verificar, ¿verdad? Hacer las correcciones o en algún momento también la capacitación se puede llevar al puesto de trabajo. Si hay una implementación de una nueva tecnología o de un nuevo software, una nueva máquina, un nuevo equipo, entonces se lleva a los especialistas directamente al puesto de trabajo para que pueda explicar el manejo de la maquinaria previo a una orientación general y luego directamente al puesto de trabajo. Otro aspecto importante que se debe de tomar en cuenta es la curva del aprendizaje. Cómo nosotros vamos a orientar al momento de dar ese reforzamiento. Y aquí me pasa a mí y nos pasa a muchos colegas cuando tenemos 2 horas de clase y de repente solo el maestro está participando. La curva del aprendizaje, por muchas condiciones como la de ustedes, se va generando como una curva. Puede estar en un punto máximo y luego bajar. Y es aquí donde tenemos que estar pendientes y por eso es importante que decirles desde un inicio, activen la camarita para ver sus rostros, para ver, hacer esa lectura que a veces pues lamentablemente no se hace todo el tiempo. Al igual en el salón de clases, ¿verdad? Generar otras dinámicas de cierta manera para que ustedes puedan ser más partícipes del desarrollo de su propio aprendizaje. Entonces, en este punto lo que queda es fraccionar cuando se esté en una capacitación o cuando se esté en el reforzamiento de algún punto es no de corrido, porque entonces el cuerpo y la mente se agotan. Hay que pensar en aquellos niveles que hemos estado hablando, de los resultados del aprendizaje, ¿verdad? Que son importantes también tomarlos en cuenta. Entonces, en este sentido, de cierta manera, las capacitaciones tienen que tener un buen sentido, una buena propuesta para que genere cambios. Si no, vamos a generar un aburrimiento, un desfase, o vamos a gestar, no, ¿para qué capacitarme si es que eso no me interesa? O realmente los donde me deben de capacitar en esas temáticas no se están viendo. Entonces, por eso es que la iniciativa es que para generar todo un proceso de capacitación se tenga que hacer un estudio, una investigación, y aquí es donde entra las asignaturas que son bien importantes en la formación de los psicólogos, que son los métodos de investigación. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Se van al receso 5 o 6 minutos y luego retornamos. Estaríamos retornando a las 7:58 para que se levanten, tomen agua, puedan caminar y distraerse un poquito para que luego retornemos con la temática. 7:58, jóvenes. Gracias, Lick.
me consultan dentro de 2 meses, también. Doctor, y si me consultan dentro de 1 semana, también, imagínate. Doctor, y si me consultan mañana, también. No. ¿Estamos? ¿Quiénes tienen que ir allá? Todos. Entonces, antes de terminar, quiero ver si ustedes tienen alguna pregunta. Díganme. ¿No? Eso no se preocupe. ¿Por qué? Porque, algo que debo decirle, ¿por qué la importancia de actualizar la hora de sesión? Porque ahora los carteles se van a poner 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30 y así sucesivamente. Entonces, usted probablemente ¿verdad? Entonces, si usted fuera de tema, los resultados de ese examen salen en día 8. Entonces, hasta esa hora, usted va a recibir consulta, no le pueden dar consultación en el examen. Entonces, para todos los que son de diferentes Tegucigalpa, recuerda que
Bien, jóvenes, continuando entonces. ¿Por qué es importante entonces reforzar el aprendizaje? Para verificar que los conocimientos que se adquirieron estén generando cambios de cierta manera y en algún punto para verificar que sí fue necesaria esa capacitación, que sí realmente pudo haber dado una buena comprensión de lo que se ha indicado en este proceso, ¿verdad? De conocimiento o de nuevos conocimientos o de reforzar otros que en algún punto a líneas de acción que ya se tenían y que se deben de tomar en cuenta por algunos cambios estratégicos, ya sea por algunas nuevas actividades o por algún cambio que se está gestando dentro de la organización. Y en este punto decíamos que reforzar el aprendizaje ya no solamente sería el aprendiz, también tendría que ser en algún momento aquellos que ya tienen más tiempo de estar dentro de la organización por alguna temática nueva o por algún cambio que se pueda generar. En este sentido, hay varios modelos propuestos para las capacitaciones que se han venido utilizando desde que se empezó a formular y a adecuar y a indicar la importancia que tienen los procesos, ¿verdad? Como desarrollo, tanto para la organización, que en sí, al desarrollar la organización, es que estamos desarrollando el personal laboral. En este aspecto, entonces, la capacitación está dispuesta a incrementar en alguna medida la probabilidad de un mejor y adecuado aprendizaje para desarrollar lo que anda buscando el empresario, un desempeño laboral para un mejor rendimiento laboral. Ahí es el enfoque donde nosotros tenemos que estar reorientando a cada momento estas líneas de acción derivadas desde lo que hacemos como psicólogos dispuestos en el campo de capacitación y desarrollo, y no solamente nosotros, seguramente otras carreras que en algún momento en su malla curricular tengan dispuesto estas líneas de conocimiento para ser generadas al momento de estar laborando, como lo hacen los administradores de empresa, como lo hacen los pedagogos, cuando están en estas líneas, ¿verdad?, de procesos de capacitación o integrándose en programas de capacitación. En este aspecto, con este modelo, verificamos que es sumamente relevante, sumamente importante, previo a generar una programación de un programa, un plan de capacitación, es evaluar esas necesidades que estamos requiriendo, porque si no, mandaríamos a capacitar, y digo yo, a botar el pisto en algún punto, aunque al final no es como que tampoco botar el pisto, pero hay que dar y hacer y organizar por prioridades que se están necesitando en primer momento, porque si no contamos con todos los recursos económicos y luego no disponer bien las cosas, entonces ahí nos están administrando los recursos económicos que nos están generando. Entonces, aquí se hace en la evaluación de necesidades un análisis de necesidades de capacitación, un diagnóstico de necesidades de capacitación para saber en qué enfoque, hacia dónde, qué es lo que requerimos que se adecue en el proceso de las temáticas que se van a desarrollar. Y por ende es importante hacer esa valoración. Luego, una vez que tenemos los resultados de la evaluación de las necesidades a través de un análisis o diagnóstico de necesidades de capacitación, es desarrollar ese programa o ese plan de cierta manera, hacer la estrategia, describirla, en qué momento se va a generar la capacitación, cuándo se va a generar, cómo, dónde, toda la parte logística, qué temáticas son las que se van a abordar, quiénes son las que van a recibir esas capacitaciones para esos temas, si van a ser en conjunto, o van a ser de forma individualizada, o van a ser por forma grupal, o ya sea por algunas áreas, en fin. Todas esas líneas de acción y estrategias tenemos que pensarlas, o sea, que no es así nomás que yo digo, ay, mañana vamos a tener un curso de relaciones humanas o de comunicación efectiva. No, es previo a organizar todo un preámbulo, hacer un preámbulo para poder desarrollar realmente un buen programa de asistencia en los procesos de capacitación y luego, por supuesto, el desarrollar la capacitación. ¿Con qué elementos vamos a contar? ¿Quiénes serán las personas que nos van a capacitar? Si están dentro de la organización, o es necesario que sean de la organización o alguien que venga de fuera de la organización y que conozca la temática para podernos generar de cierta manera esos nuevos aprendizajes o retroalimentar los aprendizajes. Un punto importante, jóvenes, en los procesos de capacitación que se debe gestar es la evaluación.
y se da en 3 momentos, o en 2 momentos, o en 3 momentos, o 3 aspectos, que es la evaluación de los contenidos, de lo que estoy aprendiendo, la evaluación del recurso humano que me está generando esos conocimientos, y luego la evaluación de todo el proceso de la capacitación. Y con esos insumos nosotros recabamos reportes para hacer otro análisis después de haber programado las capacitaciones para verificar en qué puntos tenemos que adecuar, mejorar o diseñar otras estrategias de cierta manera. Entonces, vamos nosotros evaluando antes de la capacitación, durante la capacitación y después de la capacitación. ¿Qué evaluamos? Repito, evaluamos los contenidos, evaluamos la información recibida, evaluamos quién generó esa capacitación y evaluamos todo el proceso que se pudo haber determinado para que nos sirva, repito, como insumos y que sea de ganar de cierta manera. En otro aspecto, que sería la validez de la capacitación, ¿cómo la vamos a validar? Pues observando, tomando nota, evaluando nuevamente esos procesos, si realmente hubo esos cambios de conducta, si realmente se afinó ese aprendizaje. Si no quiere decir que algo nos quedaron a deber en el proceso o que quedamos a deber en el proceso, ¿verdad?, de formación de la persona. Otro aspecto, hay otros procesos que, si ustedes se fijan, tiene casi las mismas connotaciones. Evaluar necesidades, la capacitación en sí, evaluación de los procesos. También tenemos otro proceso de capacitación que es muy mencionado y que se hace también, es analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Este puede ser un modelo de capacitación, el de Golden State. El ADIE puede ser otro modelo y así podemos encontrar más modelos de procesos de capacitación de los cuales los que están en el área de capacitación formulando estos procesos pueden tomar en cuenta. Entonces, en analizar, para mí es muy importante este punto de partida. Analizar que a veces hay muchas quejas, inconvenientes de todo tipo que se puedan presentar, ya sean técnicos, ya sean de relaciones, ya sean administrativos, ya sean de cadenas de custodia, de procesos, y entonces tenemos que analizar dónde está el cuello de botella de cierta manera y cómo vamos a nosotros analizar, dándole participación a los colaboradores. ¿Y cómo? Pues generando un diagnóstico, pasándoles como un formulario para que ellos puedan de cierta manera armarnos a nosotros los que estamos en la línea del desarrollo de los procesos de capacitación, indicándonos que ellos consideran necesario que se pueda generar dentro del puesto de trabajo para la organización y como desarrollo personal propicio para ellos como profesionales que puedan generarse en ese punto. Ojo, cuando digo yo desarrollo personal, pero es dentro de la institución, porque a veces puede indicar, bueno, yo necesito un curso de otra cosa, pero no está encaminado dentro del quehacer o el rubro de la organización. Entonces, todo tiene que estar encaminado a desarrollar a la persona dentro del rubro de la organización, porque si no estaríamos como profesionalizando a alguien, capacitándolo para que luego se vaya para otro lugar, ¿verdad? Y ese no es el punto también. Entonces, hay que tener mucho cuidado y consideraciones en estos aspectos. Entonces, al analizar a través de las necesidades, de los diagnósticos, verificamos qué resultados obtenemos para que hagamos el planteamiento. Con ese planteamiento diseñamos el programa con que va a consistir la capacitación, parecido al modelo anterior. Luego desarrollamos el curso, cómo va a estar creado, organizado, ordenado, qué es lo que van a requerir y cómo se van a generar estos aspectos de capacitación. Luego la implementación. Una vez que ya tenemos desarrollado, ordenado las actividades, vamos entonces ya a implementar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por grupos, de forma individual, por áreas, por pares, o dependiendo si son mandos intermedios, mandos operativos, dependiendo de la temática. Entonces, así también tenemos que organizar estos procesos. Y luego, por supuesto, en todo momento de toda capacitación, se tiene que evaluar esos aprendizajes. Se tiene que evaluar el programa, se tiene que evaluar al capacitando y se tiene que evaluar al capacitador. Si ustedes se fijan, pues en algún punto el modelo anterior está más general
pero aquí ya está más específico y es lo que nosotros realmente en el mundo laboral pues hacemos en algún momento. La Universidad Autónoma Nacional nos manda a capacitar constantemente, pero aún le hace falta este criterio que se lo hemos indicado en algún momento, que nos generen esos diagnósticos para que nosotros podamos realmente orientarles a ellos dónde queremos que nos refuercen. Y en algún punto se nos ha dado, en algunos otros momentos no. Pero bueno, ahí es quien lleve y esté organizando estos procesos de capacitación. Bueno, aquí yo les tomé una captura del libro. Intenté hacerlo de buena manera, pero es que no, lo quise hacer como una captura de pantalla, pero no me salió, creo que es que no tenía bien dispuesta la cámara. Y ahí sí me van a disculpar. Después lo traté de hacer con, ¿cómo se llama? Con escaneo. Y no me resultó, no sé, algo está fallando en mi celular. Pero la situación es cuando ustedes lo estén leyendo, van a tener que hacer el doble esfuerzo para poder leerlo, ¿verdad? Este es otro proceso de capacitación, de cierta manera, que nos orienta cómo hacer estos puntos de mejora dentro de la organización. Primero, iniciando con un diagnóstico de la situación, a lo que nosotros llamamos detención de necesidades de capacitación. ¿Y qué es lo que nos conlleva hacer esa detención de necesidades de capacitación? A crear un programa de capacitación, luego ejecutar esa capacitación y luego evaluar esos aspectos que hemos ya comentado en la presentación, en la diapo anterior. En el diagnóstico de la situación, nosotros vamos a verificar que vamos a alcanzar los objetivos de la organización. Hacia allá queremos nosotros enfatizar de cierta manera. Si tenemos personal mayormente preparado, habrá más productividad y por ende vamos a alcanzar los objetivos de la organización. Determinación de los requisitos básicos de la fuerza laboral, hacia dónde vamos a apuntar, qué habilidades tenemos que mantener o adecuar o desarrollar en algún punto que soporte de cierta manera ese desarrollo de las funciones, repito, de los colaboradores. En este aspecto, los resultados de la evaluación del desempeño. Aquí nos van a indicar muchas líneas. A veces resulta que las organizaciones inician haciendo evaluación del desempeño. Y de aquí, esta evaluación del desempeño nos ayuda también para identificar algunos puntos de mejora. Y se tiene que considerar esos puntos de mejora para luego establecerlos en un buen análisis de detención de necesidades de capacitación ya de manera más específica. Luego, en este punto, el análisis del problema, de cierta manera, buscar dónde están esas falencias para poder hacer la intervención de manera pronta, oportuna y adecuada. Y analizamos no solamente el problema, también analizamos la información que está generando de cierta manera alguna problemática dentro de la organización, como les decía, en algún proceso que no se está haciendo de la forma adecuada o que la persona no esté entendiendo, para poder entonces tomar decisiones en cuanto a qué estrategias vamos a generar. Y eso lo vamos a hacer, esas estrategias, una vez que conformemos el programa de capacitación. Y aquí vienen entonces las preguntas: ¿a quién se capacita? ¿Cómo capacitar? ¿En qué capacitar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Y cuántas personas? ¿Qué áreas se van a determinar en ese sentido? Luego, en las instrucciones o acciones en la ejecución de la aplicación de las capacitaciones, entonces verificar cómo nosotros le vamos a indicar al que está generando los programas de capacitación, al que está desarrollando la temática, los hallazgos encontrados para que él esté enfatizado y tome en cuenta eso. Porque a veces pasa que solamente contratamos al consultor o al capacitador, ¿verdad? Y luego no le decimos los otros aspectos y que él tiene que en algún punto saber en ese sentido. O en el caso, si decíamos, va a ser desde adentro que vamos a tener a alguien que nos va a generar esa capacitación o desde afuera. Luego la evaluación Sí. Y el control, ¿sí? Disculpe, pero bueno, he estado levantando la mano. Está compartiendo pantallas que no me sale nada. Pero sí he estado compartiendo. ¿Y a ustedes les sale? La verdad, Ahorita sí. ahorita. A mí sí.
Ahorita ya me sale, Lick. Pero a los Ahorita demás sí. ¿y a los demás? Hasta ahorita. Hasta ahorita, Lick. Y todo lo demás que dije antes, no le salió nada. No, solo la escuchábamos. Y, chicos, disculpen, pero es que hasta ahorita veo la mano de Rizna porque no me habían dicho nada. Ay, jóvenes, me hubieran escrito porque ya ratos hablando y es importante que ustedes, me imagino que desde que empecé a dar la clase no miraban. Lo que pudo haber pasado fue cuando me salí, ¿verdad? No, creo que desde que comenzó otra vez la clase no estaba, pero no la quise interrumpir, entonces estaba esperando un momento. Pero me hubiese dicho, porque entonces ustedes están solo escuchando y acuérdense que es importante ver también la información, porque aquí yo tengo que estaba compartiendo. Ahí dice que estaba compartiendo, entonces las disculpas del caso, jóvenes. Pero bueno, ahí ustedes utilizarán sus estrategias porque para poder leer esta información es lo que estoy explicando de cierta manera. Y en la próxima, interrúmpanme, porque si no yo no me doy cuenta de cierta, mira, ahorita tengo la cámara apagada. ¿Eh? Y aquí dice que estaba compartiendo. No sé si ahora estoy compartiendo otra vez. Sí, Lick, ya Ahora aparece. sí, Lick. Sí, es que no sé, hoy no sé. Pero sí, siempre indíquenme, chicos, porque si no, entonces es necesario que ustedes vayan tomando notas, porque es lo que ya les he dicho, estos son resúmenes de 3 libros que se los adecuo yo para que ustedes vayan al examen. Entonces, en la próxima me avisan y no tengan pena. Siempre y cuando nos digamos las cosas con el debido respeto, para mí no hay ningún inconveniente en generar esto, porque yo ahí dice dejar de compartir, para mí estaba compartiendo. Bien, entonces estos aspectos son los que hemos venido platicando del aprendizaje, de las categorías, de lo que cómo define cada una de esas categorías, de esos aspectos, de por qué es importante el reforzamiento, los modelos de capacitación que vamos a encontrar y que vamos a necesitar hacer el abordaje cuando estemos en las labores directas, si es que se van a dedicar a esta área o si ustedes ya están en el puesto de trabajo, pues verificar qué más hace falta en esa organización. Y este es el otro modelo, el que les estaba diciendo del ADIE. Aquí les estaba mostrando este otro que es importante, que es el proceso de capacitación, que hacemos un diagnóstico de la situación para tomar decisiones en cuanto a qué estrategias vamos a requerir o vamos a retomar, el instrumento o instrumentación o acciones que vamos a requerir y luego la evaluación y el control de esos procesos, porque tenemos que evaluar todo contenido, todo aprendizaje, se tiene que evaluar para saber dónde está el proceso de conocimiento, de lo que se pudo adquirir de cierta manera. Y les decía, en el diagnóstico de la situación, vamos a hacerlo a través de la detección de necesidades de capacitación. Y aquí están los aspectos que necesitamos referir. Alcanzar objetivos, determinar los requisitos básicos de la fuerza de trabajo, los resultados de evaluación en el desempeño o del desempeño, que también nos sirve para tomar en cuenta estos. Y lo que les decía antes era que a veces hacemos la evaluación del desempeño previo, verificamos que hay puntos débiles y que eso nos pueden servir para generar la oportunidad o la posibilidad de hacer un mejor diagnóstico de necesidades de capacitación ya de forma más directa, más específica. Y luego verificar los análisis de los problemas que se dan a nivel de la persona, ya sea por actitudes, o por desconocimiento o por debilidades que se pueden estar presentando en el desarrollo de los puestos de trabajo en las actividades. Y luego analizar cómo se está generando en algún punto la información, si se está generando de forma adecuada o está teniendo obstáculos. Y hasta ese momento, en algún momento, en algún punto, nos vamos a dar cuenta de cierta manera. Luego les decía que en las decisiones en cuanto a las estrategias para crear un programa de capacitación o incluirlo en un programa de capacitación, necesitamos hacernos estas preguntas, que es lo que estamos viendo en los modelos anteriores, ¿verdad? ¿A quién se va a capacitar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quién? Y cómo en el punto de retomar esta información. Luego les decía
que en la ejecución de la capacitación, pues vamos a generar cómo se va a adecuar quién nos va a dar la capacitación. Si va a ser internamente a las personas, o va a ser externamente, o va a haber una combinación de ambas en el caso. Luego, en la evaluación de los resultados de la capacitación, vamos a darle seguimiento por observación, por medición, por evaluación y comprobación que realmente esa capacitación sí gestó esos cambios desde la parte conductual como de los propios procesos de conocimiento, y comparar esas acciones anteriores durante y después del proceso de capacitación. Y es aquí donde yo les vuelvo e indico que son muy importantes los métodos de investigación, porque sí se utilizan. Métodos de investigación se utilizan en todas las áreas para recolectar, recabar y analizar la información a través de lo que nos den los resultados, hacer un análisis estadístico para de ahí también generar nuevas propuestas. Y luego, en algún punto de la capacitación, generar esa retroalimentación por si hay algo que todavía no quedó reforzado, o si en esa observación que estamos generando en el proceso miramos que todavía hay algunas fallas, entonces se tiene que volver a adecuar para hacer, pues, obtener unos mejores resultados más satisfactorios. Y en este sentido, entonces aquí es donde abordamos, que es el análisis o diagnóstico de capacitación. Entonces aquí vamos a decir que es el proceso que orienta la estructuración y desarrollo de programas para establecer y fortalecer conocimientos, adecuar habilidades o mejoras de actitudes de cierta manera que la organización está queriendo que tengamos como colaboradores para generar y contribuir a los logros de los objetivos de la organización. Entonces, aquí en algún punto, lo que la organización está buscando es el mejor rendimiento, el alto rendimiento para una adecuada y mejora en la productividad. En ese sentido es lo que anda buscando la organización, jóvenes. Entonces, en la realización del análisis de necesidades de capacitación, vamos a tomar en cuenta identificar el entrenamiento que los individuos necesitan o que los colaboradores están requiriendo. Vamos a encontrar los resultados de análisis de las necesidades basadas en estrategias que vamos a verificar y que vamos a tomar en cuenta desde lo que nos están diciendo los colaboradores en ese sentido, para poderlo colocar en un buen programa de capacitación. Y de cierta manera, al capacitar, hay dos momentos, sea para el desarrollo profesional dentro de la organización o para hacer una sucesión próximamente dentro de la organización. Y vamos más adelante a verificar en esta presentación resumen que hay el plan de desarrollo profesional y el plan de sucesión, que tienen sus variantes. Una está indicada y adecuada para una persona o para un par de personas en el proceso directo a alcanzar una posición, y el plan de desarrollo que va paulatinamente, va de grada en grada, y mientras que el plan de sucesión tiene otros requerimientos que ustedes lo pueden ya ir leyendo, repito, porque está en esta presentación. Otro aspecto para hacer el análisis de necesidades de capacitación es mejorar el desempeño actual, y también diremos para prevenir a futuro, de cierta manera, sabiendo quiénes son las personas por el pronóstico que hacemos en el momento de hacer la selección, verificar que se mantenga en la misma línea adecuada o evitar que cometa de cierta manera errores. Proporcionar más habilidades, y en ese sentido, aquí el punto importante y focal que nos hablan de las capacitaciones es que darle participación de desarrollo y de crecimiento a las personas para que puedan asumir más adelante futuros retos u otros puestos, si es que se puede generar en ese aspecto. Otro aspecto importante son los medios principales para detectar necesidades de capacitación. Aquí podemos utilizar muchas de estas líneas. Primero, formulando un cuestionario, formulando un documento que nos puedan indicar aspectos que queramos validar nosotros más adelante, y esos cuestionarios los podemos nosotros crear dentro de lo que son las organizaciones. Pero hay otros medios también que se puedan verificar para poder generar y tomar en cuenta esas necesidades de capacitación, que es la evaluación del desempeño, como les decía ya rato, ¿verdad? A través de otro formulario
La evaluación del desempeño tiene sus propios requisitos y requerimientos para hacer el instrumento. El instrumento de necesidad de capacitación también tiene sus propios requisitos. Entonces, en la tarea número 4 que van a hacer ustedes, ahí creo que les estoy, en la 3 creo que, ¿verdad? Les pedí ya no me acuerdo, chicos, si me ayudan, porfa. Si en la tarea 3 les pedí unos formularios. Permítanme que ya me desoriente. ¿Me escuchan? Sí, en la tarea 3 nos pidió, ¿verdad? En la tarea 3, sí, aquí está. En la tarea 3, sí. Les pedí de cierta manera que generaran en el análisis, en la información, que generaran, vamos a ver, creo que se los pedí. Permítanme que la estoy revisando. La portada, que esa es una tarea que ya ustedes me subieron el día viernes. Permítanme. No, es en la tarea, va a ser en la tarea 4, porque no viene aquí. Aquí solamente le volví a generar el análisis de puesto, el formulario, ¿verdad? Y les indiqué el consentimiento informado mejorado según las recomendaciones que les di en las observaciones de la tarea 1 y la solicitud de empleo mejorada. Lo que les voy a pedir yo en la tarea 4 es que ustedes busquen un formato, un formulario de análisis de necesidades de capacitación. Y también les voy a pedir un formato, repito, necesidades de capacitación o diagnóstico de necesidades de capacitación para que ustedes puedan verificar en algún punto cuáles son las líneas que hacen diferencia de estos dos formularios y otros formatos de la evaluación del desempeño. Si lo que ya les subí es la tarea, los lineamientos de la tarea 4, que eso se las voy a explicar el próximo miércoles, cómo vamos a hacer esta tarea. Y ahí es donde viene entonces a consideración lo que estamos nosotros hablando en teoría, ¿verdad? Entonces, es en el 4, no es en el 3. Por eso es que yo estaba así como, un poco así como insegura, ¿verdad? Entonces aquí, ya para finalizar este proceso de los medios principales que podemos nosotros detectar que hay necesidades de que se capacite sin haber pasado siquiera al momento el instrumento y que después se puede pasar también, ¿verdad? Es a través de la evaluación del desempeño. Cuando se esté valorando cómo se está desarrollando esta persona en el puesto de trabajo, nos vamos a dar cuenta qué debilidades está presentando o si el buen rendimiento que se está generando. Si en el buen rendimiento, pues se mantiene, creando otros programas de incentivos también. Es importante cómo va de una línea hacia otras líneas. Luego la observación directa. Los cuestionarios que se puedan presentar y es aquí donde se puede surgir de cierta manera hacer esos formularios de diagnóstico de necesidades de capacitación. Otro aspecto es la plática que se pueda tener o la solicitud que puedan generar los gerentes o los jefes de área donde puedan indicar necesitamos más fortalecer algunas temáticas para el personal porque he venido observando que has tenido algunas bajas, algunas situaciones que no están entendiendo en algún punto, ¿verdad? Luego, las reuniones entre los departamentos. Internamente se dice, bueno, es que ya en producción están teniendo fallas porque aquí ya cuando estamos en el almacén no nos llegan los productos conforme y luego el inventario tenemos muchos inconvenientes o luego producción nos dice, pero es que los inventarios no nos han llegado a tiempo y empiezan a hacer esas manifestaciones de cierta manera donde nos encontramos en esas reuniones de jefes o de mandos intermedios que está haciendo falta algo. Y es aquí donde debemos los de recursos humanos tomar en cuenta todas estas anotaciones. Luego, en el caso, si se evalúa al empleado por algún motivo, si tienen esa normativa o esa política, pues se va a generar en alguna disposición de esa evaluación, si la persona no está llevando el rendimiento adecuado, entonces se tiene que reformular de cierta manera una mejor disposición en el desarrollo de los procesos de capacitación. Luego, cuando se hace reorganización o reestructuración en el área de trabajo, tenemos que implementar nosotros también esa disposición
de ese cuestionario que nos va a servir para verificar cuáles van a ser los puntos de mejora. Otro aspecto que no se acostumbra a generar es hacer una entrevista de salida, cuando la persona ha renunciado en algún punto, cuando la persona ya cumplió su ciclo de vida profesional, es generar esa entrevista de salida que muy pocas veces la es y que es importante retomarla. Es indicar, una vez que usted ya cesó sus funciones, es que le hagan una entrevista, así como le hicieron una entrevista al inicio, también es importante hacerla hacia el final, ¿verdad? De indicar de cierta manera el punto, el motivo de su salida, y en el caso también indicar qué considera él con la experiencia que se lleva de esa organización, qué puntos de mejora se deben de adecuar con respecto al proceso de capacitación. Ellos les pueden indicar, bueno, desde los jefes que existan cambios, pero así tan radicales no los podríamos hacer, pero por lo menos que nos oriente de cierta manera de la experiencia que obtuvo, dónde sería el foco de atención para poder generar esas nuevas temáticas o implementar otras, si fuera requerido, ¿verdad? Otro punto importante de los análisis de los puestos, está revisando cada cierto tiempo estos análisis y perfiles de puesto para verificar dónde están los puntos que no se han venido haciendo o identificando cuáles son los que se deben de estar haciendo y en el caso cómo se deben de estar haciendo, ¿verdad? Y luego los informes periódicos a través de los datos estadísticos que la empresa va generando, si está teniendo pérdidas, si está teniendo bajas, deficiencias, esos los resultados nos van a dar la parte de los ingresos económicos. Es decir, bueno, en el área de producción ha bajado el rendimiento, la calidad del producto, entonces hacia allá tenemos que enfocarnos de cierta manera para mejorar y adecuar. O hay muchas quejas que se están presentando últimamente con los clientes, entonces hay que verificar, indagar, consultar qué está pasando de cierta manera. Entonces, en la detección de necesidades de capacitación, estimados, se debe de propiciar la información que ya hemos mirado más anteriormente en la diapositiva anterior, que debe enseñarse, quién debe de aprender, cuándo, dónde, cómo, quién. Esas son básicas de cierta manera al momento de trazarse el instrumento de atención de necesidades de capacitación y comunicarlo, porque a veces puede que surjan rumores o desconfianza o indisposición en decir, bueno, es que van a capacitar los que se van a quedar y empiezan los rumores, o es que van a capacitar a los preferidos, o es que va a haber unos despidos y luego solo se van a quedar los que van a capacitar. Hay que evitar todos estos malos entendidos, de cierta manera informar en reuniones al personal o con notas que se tienen que adecuar y ser bien redactadas para explicar que va a haber un proceso de capacitación y para ello qué es lo que se va a necesitar y que van a entrar por sectores una vez que se han analizado desde la gerencia, ¿verdad? Que van a entrar primero quiénes y que van a ir cada quien en su turno, pero generando una mejora y adecuada disposición al momento de comunicar, repito, porque si no también pueden haber malos entendidos en ese sentido y generar mayores conflictos. Entonces, para las capacitaciones, de cierta manera, hay niveles que podemos nosotros orientar para detectar dónde vamos a especificar esa capacitación. Primero, vamos a tener que verificar de cierta manera qué es lo que requiere que toda la organización conozca, que mejore, que adecue. Luego, el análisis del recurso humano es a la persona. ¿Qué requerimientos se necesita esa persona para poder seguir desarrollándose? En algún aspecto, esas habilidades o esa baja de rendimiento que está teniendo, verificar y hacer un análisis y un estudio. Que más adelante, esto le puede servir a la persona para que se vaya desarrollando pronto, ¿verdad? Si es que, repito, está la oportunidad o la estructura y las políticas lo permiten. Y luego ese funcionamiento de las tareas directamente, de las que están enmarcadas en los descriptores de puesto. Si está llevando a cabo bien esas funciones requeridas o estas tareas y si no, pues hacer todo lo que corresponda para mejorar esos procesos de adecuación, de que estén funcionando bien en el puesto de trabajo. Entonces, en el análisis de la organización, verificamos alcanzar los objetivos propuestos. En el análisis a la persona,
la fuerza de trabajo que se fundamente de forma adecuada y competitiva. Y en el análisis de la tarea es verificar de cierta manera que se estén cumpliendo todas las adquisiciones, todas las habilidades que las tareas necesitan tener. Por ende, y por eso es que ustedes se fijan en el análisis de puesto, ¿verdad? Que está la parte, se divide en la parte de la descripción y en la parte del perfil. Y de ahí es donde en la parte de perfil nosotros podemos encontrar las líneas de acción para poder hacer la captación y para poder hacer la selección del personal. Y es aquí, por ende, donde nosotros tenemos que volver a enfatizar al momento que si ya se tiene el personal o el recurso humano, verificar que se estén cumpliendo estas funciones a través de qué? De adecuar, mejorar algunas condiciones que en algún punto, repito, se está fallando. Bien, entonces, en los análisis de capacitación va dirigido a la organización en general, que todos conozcamos hacia dónde va la organización, sus normativas, sus políticas, sus estrategias, sus valores, su misión, su visión. Luego, verificar las funciones del puesto que realmente se estén generando de acuerdo a las personas que se han contratado y si en algún punto, repito, tienen alguna falla, pues adecuarlas. Mejorar con la capacitación y luego el análisis a la persona. Porque, repito, aquí no solamente es la fuerza de trabajo, es verificar si tiene esas competencias para adecuarlas o readecuarlas para que funcione de mejor manera y en algún punto se pueda seguir desarrollando desde el interior. Muchas veces hemos desarrollado o se han desarrollado personas en una organización, pues cuando ya llegan a un nivel que dicen, bueno, hasta aquí nomás llegué esta organización porque ya no hay más crecimiento, yo necesito más desarrollo, se terminan yendo cuando hay otras oportunidades que se les puedan presentar. La situación está en que la organización tiene que estar pendiente de eso también, ¿verdad? Como estrategias y cómo va a ser los procesos, si lo va a adecuar o lo va a dejar ir al recurso humano que ya está sido preparado, capacitado, si es que hay otra oportunidad. Y si no, pues la persona se termina yendo de la organización. Cuando hay oportunidad, hay que hacer hasta programas de retención, porque son otros programas que se pueden generar desde el ámbito de la psicología industrial y organizacional, en ese sentido, para retener a esa persona, para evitar que haya excesos de tanta rotación, porque al haber mucha rotación hay inconvenientes también. Bien, entonces, aquí en resumen, el análisis de capacitación, repito, va orientado hacia analizar la organización, las metas, los problemas generales que se están presentando, retomar misión, visión, valores y otros aspectos que son y nos competen a todos al mismo tiempo. A la tarea es verificar de cierta manera el deber y el quehacer, el desempeño que se está realizando y en qué medida se está realizando. Y luego a la persona para generar esos conocimientos de cierta manera para la fuerza de trabajo. Entonces, miramos acá nosotros, identificamos si es para la organización, a dónde, qué departamentos, qué unidades, cómo se va a reorganizar para poder generar esas líneas de apoyo en ese sentido. Si es para las tareas, pues desarrollar mejor el trabajo, desarrollar mejor las funciones. Y si es para la persona, pues verificar esa fuerza de trabajo, si hay que implementar otras temáticas para adecuar esos conocimientos, para desarrollar esas habilidades o para mejorar esas aptitudes. Entonces, son las tres líneas importantes, jóvenes, que se requieren en todo un programa de capacitación orientados en el formulario que ustedes van a verificar. Se van a dar cuenta que en el diagnóstico de necesidad de capacitación puede estar orientado para la organización, para el puesto de trabajo y para la persona. Entonces, cuando ustedes hagan ya desde ahora, vayan buscando esos formularios, tanto del diagnóstico de necesidades de capacitación como de evaluación del desempeño, para que se les haga más fácil al momento de hacer el abordaje para la tarea número 4. En este sentido, entonces, todas estas líneas son muy, muy importantes. Permítanme un momento. Ya vamos a pasar lista de asistentes.
Vamos a pasar el form para que ya lo vayan llenando. Y el miércoles vamos a hacer clases en línea nuevamente. Para que ya estén sabidos ustedes. La próxima semana estaremos programando lo que corresponde a la evaluación psicométrica. Para que ustedes estén pendientes y ahí podamos nosotros hacer el abordaje con Metrotecnia. Para que ellos puedan explicarnos, los vamos a invitar para que ellos en línea nos puedan explicar cómo son los procesos de evaluación en línea, de la aplicación de las pruebas psicométricas en línea. Luego también nos van a explicar cómo ellos hacen el abordaje, toda la logística, para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de autoaplicarse las pruebas, como la aplicación que van a tener sus candidatos. Y también, por supuesto, la información de lo que mide cada una de esas pruebas psicométricas que vamos a tomar en cuenta. Chicos, verifiquen si ya les llegó el forms, por favor, porque no estoy mirando yo aquí. ¿Ya les llegó? Sí, Lick, ya. Sí, ahorita me acabo de ver. Bueno, entonces verifiquen que es que, no sé, el sistema ha estado lento, pero voy a apagar un poco la cámara, porque esto como Teams consume bastante banda ancha, tengo entendido. Jóvenes, ojo con aquellos que no me han presentado excusas. El día 19 de octubre se dieron 3 inasistencias y todavía no tengo la excusa a mi correo institucional. No es por molestar, pero no confundan, repito, como les decía al inicio, no confundan que después yo no me presenté al examen y hasta después le voy a presentar lo que es la excusa, no, tiene que ser previo, si no ustedes son los que van a perder. Y lo que menos quiero yo es que ustedes pierdan, pero ya no puedo yo estarlos chineando. Entonces, recordemos que el hecho de que ustedes pierdan clases y que con una simple excusa tienen que tener las evidencias también, porque con una simple excusa no me están indicando más nada, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor. Y no pierdan la oportunidad de hacer el examen el día que corresponda. Bien, voy a pasar lista también de asistencia. Y vayan estudiando. Terminamos teoría y la próxima semana ya estaremos en examen del segundo parcial. David Omar. David Omar. Presente. ¿Se encuentra por ahí? Sí, presente. Josué. Presente, Lick. Jorge Armando. Jorge. Se me apaga el micrófono, perdón. Presente. Sí. Suri. Presente, Lick. Ivin. Presente, Lick. Rizna. Presente, Lick. Irma. Presente, Lick. Karen. Karen. Tengo una inasistencia. ¿Puede habilitar el audio, Karen? Hola, Karen. Escríbanmele a Karen, porfa. Que habilite su... Karen, hola. Tengo inasistencia del 19 de octubre, Karen. Tenga pendiente. El próximo miércoles es en línea la clase. Vamos a terminar contenido y ahí vamos a aprovechar para explicarle la tarea número 4. Saúl. Presente, Lick. María Luisa. Presente, licenciada. También tiene el 19 inasistencia, Mari. Verifique eso. Marely. Palma. Marely. Parece que no está, ¿verdad?
Si me ayudan a buscar a su compañera, por favor. No, no está. Marcio. Presente, Lic. Suat. Licenciada, ella está teniendo problemas con el internet y no la sacaba cada ratito. Entonces me imagino que la volvió a sacar. Ah, bueno. Con Marcio todavía tenemos unas constancias, unas excusas pendientes, Marcio. Sí, la del examen, Lic, yo no se la envié por correo porque usted dijo que cuando nos viéramos en línea que le lleváramos la... Pero tenía otra constancia de una inasistencia. Sí, eso sí. Uh-huh. Bueno, entonces, miren, estén pendientes de eso, por favor. Ilian. Presente, Lic. Joshua, perdón. Presente, Lic. Que tiene inasistencia también el 19. Y Aleida. Sí, tal vez me deja unos minutos después. Ok. Chicos, aquí hay 2 grupos que no presentaron la ficha técnica, entonces son 10 puntos menos. Pero en fin, no sé qué habrá pasado, pero bueno. Entonces, lo que les indico nada más, jóvenes, es que por favor lean esta presentación resumen, que de aquí viene el examen. En el examen ya se dieron cuenta, selección múltiple, términos pareados, numeración, completación. Entonces, para que ustedes ya se vayan indicando y se vayan pues, adecuando de cierta manera a la teoría, que son aspectos que en algún punto ustedes los han visto, son aspectos que en la experiencia laboral han tenido, pero que yo necesito que los aprendan en conocimientos también, en teoría, para que los podamos reforzar. Entonces, les voy a pedir que por favor vayan leyendo, chicos, para que no tengan esas notas tan bajas. Y con respecto al primer parcial, pues en ese caso tienen la oportunidad de mejorar. Y hoy les estaré subiendo de las fichas técnicas la calificación y próximamente estoy ya hoy con la revisión de la tarea 3. El día miércoles en línea clases terminamos de hacer este contenido y si nos queda la oportunidad, pues entonces explicamos la tarea 4 para que ya la vayan generando. Y luego la próxima semana, el día lunes, avanzamos con los aspectos teóricos que nos hayan quedado en algún punto, ya sea de explicación de algo, de retroalimentación de este segundo parcial y por ende también en el caso la explicación de la tarea 4, así que no nos queda chance este miércoles. Para el próximo miércoles de la siguiente semana ya tendremos invitados a las personas que nos van a capacitar de metrotecnia para lo que es la evaluación en línea que ustedes van a estar realizando para la aplicación psicométrica, ¿verdad? Entonces, para que estén en sintonía y recuerden lo dispuesto en lo que se va a invertir en el proceso de esa capacitación, cuánto va a costar en la evaluación de las 3 personas, ustedes como parejas, más el candidato. Y luego el aprendizaje que van a obtener, que es muy, muy importante. Entonces, ya vayan dejando ese dinerito ahí guardado. Y en la explicación que les den los de Metrotecnia, en el uso de la plataforma, en toda la parte logística y más en el conocimiento, que es lo que miden las pruebas, pues eso va a enriquecer el proceso de ustedes, ya que no las tenemos en papel y lápiz, pero sí es la nueva tendencia y de cierta manera conocer estas líneas de acción de formas de evaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta semana y la próxima estaremos en línea. Una vez que terminamos el contenido de este segundo parcial, nos vamos al examen presencial. Y bueno, chicos, les deseo éxitos y no sé quién dice que se va a quedar. Licenciada, yo necesito 2 minutos. Sí, el miércoles voy a hacer preguntas de la teoría. Ya no solamente voy a estar hablando yo para que cambiemos la metodología y cerciorarme que sí están leyendo. Entonces el miércoles yo voy a preguntar y que me explique cada una de las otras temáticas que están apareciendo en la presentación resumen. Entonces María Luisa, ¿y quién más me dijo que se va a quedar? Joshua es. Bueno, entonces nos vemos. Aquí está SOAP, licenciada. Ya pudo volver a entrar. Ah, bueno, estaba pasando lista SOAP, que se desconectó, parece. Bien. Entonces se quedan los que van a...
¿Sí? La tarea 4 quedaría para la próxima semana. El miércoles les voy a indicar. El miércoles, miren, antes de que yo les indique cuándo va a estar la tarea, primero lo primerito es que yo les tengo que explicar en qué se basa. Primero yo les explico. Sí. Sí. Primero porque, sí, no quiero que se vayan a hacer la tarea sin haberles explicado. Una vez que yo me siento segura que ya le entendieron, ya les digo, apliquen la tarea. Pero vayan leyendo los lineamientos de la tarea para que, ahí estoy pidiendo información. Entonces yo lo que tengo que hacer es volar con la tarea 3 porque ahí puede ser que yo les estoy solicitando nuevamente alguna línea de la tarea 3. Entonces yo tengo que darles la tarea ya, los resultados, por si hay que hacer alguna enmienda de algún formato para la tarea que contribuya a la tarea 4. Pero vayan leyendo la tarea 4, por favor. Ya están los lineamientos de la semana anterior dispuestos y están los formatos. Los formularios para hacer la tarea 4 están ya en lo que es la entrevista base y algunas líneas de la entrevista STAR, que es la que siempre hemos venido haciendo desde hace tiempos con la clase. Para que ya la vayan leyendo, por favor. Al igual el material de resumen de contenido para el examen. Entonces nos vemos el próximo miércoles en línea. Gracias, Lick. Feliz día. Bueno, cuídense. Hoy, ojo, anda un virus que se confunde con COVID y es algo como una alergia que da gripe, tos, reseca la garganta. Yo ya me dio incapacidad la semana pasada, pero no era COVID. Entonces hay que cuidarnos. Sí, Lick, de eso era básicamente. Que falté el 19 de octubre porque me sentía súper mal, me dolía la cabeza,